Esta tarde está aquí, yo le aprecio muchísimo al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que haya aceptado venir aquí. Pues la verdad es que es un privilegio que el presidente de la Corte haya aceptado venir, Arturo. Muchas gracias. Al contrario, Joaquín, el privilegio es mío. Me da muchísimo gusto estar aquí en tu programa. Sabes el afecto y el respeto que te tengo desde hace tantos años. Sí, nos conocemos hace muchos años. Hace muchos años, Joaquín, en efecto. Yo soy mucho mayor que tú. Ministro, así que te puedo hablar de tú. Por supuesto. A ver, llegar a la Corte en esta transición es complicado. Yo leía tu artículo de hoy en Milenio y coincido totalmente, es decir, la Corte o el Poder Judicial no tienen que ser oposición a un gobierno. Exactamente. Es decir, llegamos en un momento complicado porque es un momento de cambio, de transformación muy profunda, pero también llegamos en un momento de grandes oportunidades para poder renovar al Poder Judicial Federal. Y era importante dejar claro cuál es el papel de la Corte y del Poder Judicial como defensor de la Constitución y protector de los derechos humanos. Nuestra función es ser un órgano equilibrador que defienda derechos, que ayude a la gobernabilidad, pero en modo alguno la función de la Corte y mucho menos de su presidente es entrar en una arena política de debate mediático con los otros poderes o los otros actores políticos, porque esto nos deslegitima, nos quita autoridad moral, nos quita prestancia y pone en riesgo precisamente la función que la Constitución nos otorga, que es defender precisamente las reglas del marco constitucional. Pero a ver, señor presidente de la Corte, dime, pero sí es un contrapeso, sin duda. Sí, a ver, es que el contrapeso y el de que realiza particularmente la Corte y que realizan los jueces constitucionales es precisamente a través de nuestras sentencias. Cuando actos o leyes de otros poderes se impugnan a través de los procesos que la Constitución nos otorga para resolver, al analizar si esas leyes o esos actos son o no contrarios a la Constitución y dictar las sentencias correspondientes, ahí es donde somos un órgano equilibrador y un contrapeso constitucional de los otros poderes. Pero es en esa función, no en la función como algunos pretenden e insisten, por ejemplo, que el presidente de la Corte tiene que salir a debatir las ideas o las opiniones que se expresan en la arena política partidista, que es normal que se expresen. Esa no es nuestra función. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para tener la fortaleza de salvaguardar nuestra independencia al dictar las sentencias, que ese es el marco competencial que la Constitución nos da. Pero el presidente López Obrador tiene una tendencia a no gustarle a los organismos autónomos, los contrapesos. Por ejemplo, cuando hace unos días la segunda sala decidió mantener en suspensión la ley de remuneraciones que recortaba los salarios por debajo del ingreso del presidente, dijo: considero que ese fallo no se ajusta a lo que tiene que hacer la conducta de quien imparte justicia. Y nosotros no vamos a modificar nuestro plan. Se reducen los sueldos de los altos funcionarios. Quiero dividirlo en dos. La primera parte: considero que no se ajusta el fallo a lo que tiene que hacer a la conducta de quienes imparten justicia. A mí me parece que este fallo, primero, fue un fallo dividido, 3-2 en la segunda sala, y es normal y es lógico que quienes en un momento dado son partes en un proceso puedan expresar su desacuerdo con la forma como se resolvió determinado asunto. Después de eso que tú has leído, el presidente dijo que respetaba la autonomía, la independencia del Poder Judicial, de tal suerte que a mí no me preocupa, ¿No te hace ruido? No me hace ruido que se pueda expresar lo que se quiera expresar sobre las decisiones que tomamos. Lo importante es que nosotros las sigamos tomando con seriedad y con la responsabilidad que nos toca. Porque déjame decirte algo, se llama mucho la atención y se exige que el presidente de la Corte salga a responder, entre comillas, las declaraciones que hacen otros actores políticos en esta coyuntura de transformación, de cambio de régimen. Sin embargo, en el sexenio de Felipe Calderón,
el presidente Calderón hacía declaraciones extraordinariamente fuertes en contra de sentencias y de proyectos de la Corte, algunos en particular que yo fui ponente, y no recuerdo a quienes hoy esbozan con insistencia que tenemos que responderle al presidente que se hubiera hecho el menor extrañamiento al entonces presidente de la Corte o a la Corte, que tendríamos que contestar las imputaciones de que defendíamos a criminales que se hacían en ese momento. Entonces me parece que así como en esa ocasión la Corte fue prudente y decidimos lo que teníamos que decidir con nuestras sentencias y con absoluta independencia, lo haremos ahora también. A mí me parece que es lógico que el debate político lleve a los actores políticos a establecer expresiones precisamente en defensa de sus proyectos y de lo que ellos consideran que es lo más conveniente para el país. Sí, yo estoy de acuerdo en cuanto a las sentencias, pero aquí yo veo una descalificación a los ministros cuando dice que ese fallo no se ajusta a lo que tienen que hacer a la conducta de quien imparte justicia. Sí, porque él dijo después, en esa cita que tú dices, que no le parecía una conducta adecuada quienes habían solicitado que se redujeran los salarios a través de las acciones. En fin, creo que es un pensamiento completo que expresó el presidente en ese momento, pero quiero reiterar algo. Yo no voy a discutir ni a debatir sobre lo que declare el presidente, porque no es mi papel. Yo simplemente voy a reiterar que la independencia y la autonomía del Poder Judicial se demostrará en nuestras sentencias. Cuando nosotros no seamos dignos de esta independencia a través de nuestros fallos, que se nos critique, pero que no se nos exija que asumamos un papel en la vida política que a los jueces no nos toca. La Corte no es ni puede ser un partido de oposición, no es ni puede sustituir a las oposiciones políticas. Bueno, un ejemplo está el fallo de la segunda sala, ¿no? Sí, exactamente. La segunda sala, tan es independiente la Corte, que la segunda sala dictó esta resolución, que no gustó en algunos lugares, no le gustó en otros sí, pero quiero también ser muy enfático. A ver, puede no haberle gustado, pero no ha habido en lo más mínimo, y sí quiero decirlo también categóricamente, ninguna intervención indebida del presidente López Obrador en la actividad de la Suprema Corte. Dime, yo te conozco hace mucho tiempo, pero estamos en esta entrevista. Quiero que le digas a las personas que nos escuchan, se ha señalado tu cercanía con Andrés Manuel López Obrador desde antes, pero pues dinos, primero estás el presidente de la Corte, que la cercanía, ¿no? A ver, ya sé que es una respuesta de perogrullo, pero dímela tú, por favor. No, a ver, es que yo creo que no tiene nada que ver que tú puedas tener una relación con alguna persona de respeto, de confianza y de afecto, con que tengamos muy claros todos qué es lo que nos toca hacer a cada uno. Yo no tengo la menor duda de que el presidente López Obrador va a ser absolutamente respetuoso de la independencia y la autonomía del Poder Judicial, porque así me lo expresó cuando me habló para felicitarme después de mi elección como presidente de la Corte, y así ha sido su comportamiento. Otra cosa es que él exprese con la libertad que tiene lo que piensa sobre lo que nosotros hacemos, que creo que eso no implica afectar la autonomía ni la independencia, porque además hay algo bien importante. El que nosotros seamos independientes no depende tanto de los de enfrente, depende de nosotros. Es decir, quien va a establecer que la Corte es independiente vamos a ser los ministros, pero reitero, yo no creo que estemos en ningún momento de peligro o de riesgo a esa autonomía. Creo que es algo que más bien se ha generado una tendencia en ciertos sectores que me parece que también a veces con intenciones políticas se pretende empujar al presidente de la Corte a que salga a declarar y aclarar y quizás a competir mediáticamente y políticamente con otros actores políticos que no nos toca, reitero. Puede haber también en quien esté interesado en crear un conflicto entre la Corte y el presidente. Pero por supuesto,
por supuesto que también es claro que hay quien está interesado en eso. Y creo que... no solo interesados. Sí, sí, sí. Actuantes. Nosotros no vamos a caer en esa tentación. Tenemos muy claro cuál es el papel que la Constitución nos consagra y seguiremos actuando con independencia y con libertad como lo hemos hecho siempre en la Suprema Corte. Ya quedaron atrás aquellas ofensas del entonces candidato y antes aspirante a la candidatura presidencial López Obrador contra la Corte. Es que sí fue directita a los ministros. Lo que pasa es que yo creo que hay que entender cuando se está en una contienda política, pues es lógico que los candidatos realizan expresiones y posicionamientos ofensivos que pueden ser muy bien recibidos, como de hecho lo fueron, por grandes sectores de la población. Entonces hay que entender que así es la lucha partidista, y también hay que entender que nosotros como Poder Judicial, como Suprema Corte, estamos y estábamos en falta en muchas cosas, y que también esto fue una llamada de atención hacia nosotros de que requerimos tener un Poder Judicial y una Suprema Corte más austera, más cercana a la gente, más transparente, más sensible. Por ejemplo, el tema de la austeridad. Se dice, no, es que ya está claro que hay un sometimiento de la Corte al presidente López Obrador porque el ministro Saldívar, y desde que era candidato, habla de la austeridad republicana. La primera vez que yo hablé que requeríamos una Corte más austera fue hace 9 años en mi discurso en el Senado de la República como candidato a ministro. Es decir, es algo en lo que yo creo y he creído siempre. Hoy empata con una idea que tenía el candidato López Obrador y que tiene el presidente López Obrador, pero no porque yo me haya subido a un discurso, sino es un discurso que empata porque tenemos coincidencia ideológica en ese aspecto. Es decir, lo que yo he sostenido desde hace años, y hoy reitero, no lo estoy sosteniendo por la coyuntura política que atravesamos. No es por López Obrador. No es por López Obrador, es porque siempre lo he pensado. Afortunadamente lo tengo por escrito y lo dije en entrevistas, y hoy coincide con una ideología que también tiene el presidente, pero que es porque tenemos una visión similar de ciertos problemas, nada más. Nada más similar. Sí, sí. Ahora, el tema de la Corte, el tema de la justicia en México, efectivamente, como lo dijiste el 5 de febrero en el Teatro de la República, pues tiene el Poder Judicial tiene una deuda, o el Estado mexicano tiene una deuda de justicia con los mexicanos, porque en México la justicia ni es expedita, ¿sí? Sí, desde luego que hay una deuda que tenemos como Estado mexicano con todos los mexicanos en materia de justicia. Son muchos los problemas, pero lo que a nosotros nos toca, que es el Poder Judicial Federal, que quizás sea lo menos complicado y lo menos atrasado, de todas maneras creo que sí tenemos que hacer mucho, ponernos las pilas, lo estamos haciendo, para tratar de servir mejor a la sociedad. Y yo creo que sobre todo la justicia y el Estado mexicano le ha quedado mucho a deber, como lo dije ese 5 de febrero, con las clases más desprotegidas, con los olvidados, con los de abajo. Eso es clarísimo. Y hay algo importante, porque también aquí se dice, es que cuando habla de constitucionalismo transformador, quiere decir que ya está imitando un discurso... Una cuarta transformación. Y bueno, tampoco es cierto. El constitucionalismo transformador es una corriente de pensamiento añeja, y un modelo de constitución, de constitucionalismo transformador, es la Constitución de Querétaro. Hay un programa social que no se ha desarrollado todavía y que está pendiente en nuestra Constitución. Y hay un pronunciamientos de justicia social que también están pendientes. Exactamente, coincido. Sí. Me voy el derecho a la alimentación, el derecho a la justicia, por ejemplo. Es decir, desarrollar el programa social de la Constitución no quiere decir estarse montando a una coyuntura política, es algo que está en la Constitución, que yo siempre lo he sostenido. Además, ahí están los artículos constitucionales. Quizás lo que sucede es que ya no estamos acostumbrados a que hubiera un presidente que estuviera preocupado por llevar a cabo en este país una justicia social. Y bueno, la Constitución del 17 es la primera constitución social del siglo XX. Exactamente, sí. Exactamente. Fue la primera. La primera. Y
nosotros en el ámbito de nuestras facultades, por ejemplo, hemos desarrollado mucho y protegido mucho los derechos de libertad en el sentido más amplio, pero nos falta desarrollar los derechos sociales, tratar de hacer realidad todas esas aspiraciones que están en la Constitución de educación, de salud, de trabajo, de desarrollo, etcétera. Ahora estoy hablando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar. A ver, señor presidente, una cosa es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra cosa es el sistema judicial local, estatal. Pero para la gente no distingue, no tiene por qué distinguir. Son los jueces. Y tan juez, con todo respeto, eres tú como un juez allá en Acámbaro. Y entonces, el tema de la justicia, yo le digo que es el tema de la injusticia. Coincido. Porque tú decías, y yo coincido también, que uno en la injusticia pues es para los pobres, para los abandonados, para los olvidados, ¿sí? Pero también la injusticia es para los poderosos económicamente y políticamente. Ellos, pues, solo se les sirve a ellos, la verdad. Aquí sí también hay una minoría rapaz que se ha traído a la justicia como el payaso de las cachetadas, para citar un clásico reciente, ¿no? Sí, hay una agenda pendiente muy grave en este tema, porque por un lado tenemos los poderes judiciales, las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas con niveles muy disparejos, algunos en situaciones realmente deplorables. Después tenemos el Poder Judicial Federal, que sin duda está más desarrollado, pero la gente no distingue. Y estos defectos y estas carencias en la justicia local, pues se van arrastrando hasta llegar a la justicia federal. Creo que haría falta una gran reflexión sobre la justicia local, porque aunque nosotros pudiéramos avanzar en lo que yo espero que podamos avanzar en estos 4 años para renovar y mejorar el Poder Judicial, me parece que si no se hace una labor en los poderes judiciales de los estados, esto no va a ser suficiente, porque a la gente lo que más le lastima es la agencia de la Fiscalía o del Ministerio Público, desde local, desde el policía, ese tipo de cuestiones, que me parece que sí es importante reflexionar sobre ellas. No nos tocan en el Poder Judicial, pero sí tenemos que llamar la atención, porque no podremos resolver la grave carencia de justicia si no se impulsa también un cambio, una renovación, una transformación de los poderes judiciales de los estados. Y además muchos de estos casos terminan en el Poder Judicial Federal a través de los amparos. Exactamente, pero ya después de un deterioro de mucho tiempo y de una indignación ya de la gente. Hay casos que pasan procesos que pasan de generación en generación. Sin duda todavía tenemos ese tipo de problemas, y la mayoría de ellos no son problemas generados en el Poder Judicial Federal, pero vienen arrastrándose de muchos años. Y luego también hay que señalar que hay muchos abogados a los cuales el sistema judicial, por su falta de ética, les pasó por un lado y siguen operando exactamente igual que en los años 60 o 50. Esa es la otra agenda pendiente. Hay que hacer también una renovación y revisión de la función de la abogacía. Sí, hacer verdaderos colegios, porque, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia o en España hay sanciones para los abogados que... Es muy importante, en otra ocasión se podría platicar sobre eso, es muy importante una gran reforma de la abogacía. Sí, que haya sanciones. Exactamente, sin duda. Porque puedo decir que algunos abogados operan a la total impunidad, violando la ley. Sin duda. Y el debido proceso. Sin duda, y protegidos por un sistema corrupto, oscuro, que lamentablemente al final del día lo que hace es generar una injusticia colectiva que agravia muchísimo a la gente y que no nos podemos seguir permitiendo. Ahora, ¿cómo se llevan los ministros de la Corte? Pues yo a veces los veo en la tele, ¿sí? Que eso fue fundamental, ¿eh? Eso cambió. Yo que cubrí mucho tiempo las sesiones de la Corte, que eran aburridísimas aquí entre tú y yo, sí, cuando llegó a haber 21 ministros hasta diciembre del 94. Del 94 con Ernesto Zedillo, 21 ministros había, pero eran aburridísimas. Ahora con la tele están muy pilas, ¿sí? Porque como sea, las cámaras imponen, ¿no?
yo les he visto discutir fuerte y luego cuando se juntan, que ya se quedó en el Pleno. Mira, afortunadamente la Corte, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros órganos colegiados, siempre hemos sabido procesar muy bien las diferencias, cuidar las formas, las discusiones que hay en el Pleno se quedan en el Pleno, e incluso las diferencias personales que ha habido también entre ministros, que es normal que las haya en órganos colegiados, nunca han trascendido al trabajo y a la función jurisdiccional. Hemos sabido separar muy bien las cosas, de tal suerte que la Corte es un lugar donde, a pesar de discutir todos los días entre nosotros, nos llevamos con cordialidad y sabemos cuidar las formas para que esto no afecte al instituto. O sea, que acabando el Pleno se intercambian las togas, ¿no? Casi. Casi. A ver, yo insisto en el tema de la gran deuda de justicia. No se puede entender un país demócrata, libre, que crezca, con todos los problemas que tiene además México, pero sin justicia, porque en México hay un tema fundamental que es la falta casi absoluta de respeto al Estado de Derecho, presidente. Sin duda. Tenemos que cambiar la cultura para avanzar hacia una cultura de legalidad y una nueva constitucionalidad, pero para eso tenemos que generar una mayor confianza en la sociedad, los jueces. Lo que yo estoy tratando de hacer ahora en la Corte, en el Poder Judicial, es tratar precisamente de comunicar mejor, de acercarnos a la gente, de tratar de ir viendo qué problemas concretos, específicos y qué problemas macro podemos ir empujando. Tenemos una deuda enorme de un país que no ha sido capaz de impartir justicia de la manera como se requiere. Creo que en el Poder Judicial, a pesar de que funcionamos con bastante normalidad, y me parece que la mayoría de nuestros jueces, magistrados son honorables, son serios, no hemos logrado todavía hacerlo de manera completa, y sobre todo las carencias que vienen de otras instancias, fiscalías, procuradurías, tribunales de algunos estados, pues hacen que la verdad la justicia no llegue, y sobre todo no llegue a la gente que más la necesita. No hemos sido capaces de que la ley tenga legitimidad en la sociedad. Creo que ese es el gran... Para que haya un Estado de Derecho que la gente asuma como tal, la gente tiene que tener la convicción que la ley se aplica por igual a todos. Mientras haya una ley para el poderoso, una ley para el débil, una ley para el que tiene dinero, una ley para el que no la tiene, mientras haya la percepción de que la justicia se compra, de que hay jueces para ricos y jueces para pobres, no podremos realmente consolidar una auténtica democracia en México. Es una agenda que tenemos que acometer con la mayor intensidad, porque sin justicia me parece que todo lo demás no se puede concretar. Sin justicia no hay democracia, y sin justicia pues no hay Estado. Así es. No hay Estado. O al menos hay un Estado débil, defectuoso. La justicia es primordial, y el Estado de Derecho debe ser un baluarte del Estado mexicano. Ahora, ministro Arturo Saldívar, ¿y cómo lograr eso quehacer titánico que ha planteado? Vamos, yo no sé cómo. Mira, yo creo que haciendo cada uno lo que nos toca. Yo no puedo incidir en otros sectores, ya bastante es tratar de incidir en el que me toca en este momento representar. Pero te voy a contar dos cosas muy sencillas para ir a lo micro y a lo que le importa a la gente. El Poder Judicial Federal tiene a su cargo el Instituto de la Defensoría Pública, que son todos los defensores públicos federales que ayudan y defienden a la gente de más bajos ingresos. En estas pocas semanas que tengo de que llegué a la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura, hemos aplicado algunas medidas tan simples como esta. Antes de que yo llegara, la gente hacía entre 5 y 6 horas de cola para poder ver a su defensor. En ocasiones nada más para que le firmaran un documento. Hicimos algo tan simple como hacer un sistema de citas, y hoy la gente espera 10 minutos. Si un reo quería comunicarse con su defensor público, que normalmente esta gente, bueno, normalmente siempre es gente muy pobre, no había una extensión a la cual le pudieran llamar.
Entonces, a la hora que llamaba al Instituto de la Defensoría, en lo que buscaban al defensor, ya se agotaba el tiempo para que esta persona... Hoy ya les pusimos extensiones a los defensores. Cosas tan simples como que hoy la gente espera 10 minutos y puede hablar con su defensor por teléfono. Este tipo de medidas muy micro, que no trascienden, que no son mediáticas, pero que hacen cambio en la vida de la gente. Lo que tenemos es que cambiar la percepción de la gente hacia nosotros, y nosotros tenemos que entender que estamos al servicio de la gente. Cuando nos ponemos en el lugar de la gente, vemos su sufrimiento, vemos su dolor y decimos ¿de qué manera lo puedo servir mejor? Entonces podemos empezar a hacer diferencia. Si yo logro, por ejemplo, en un sector nada más, que en estos años la gente más humilde del país tenga defensores públicos de calidad que estén accesibles, yo creo que hacemos una diferencia, y así te puedo decir en las otras partes que me tocan a mí. A mí, por ejemplo, los defensores de oficio me parece muy interesante porque tienen una sobrecarga bárbara. ¿Qué habría que hacer? ¿Aumentar el número de defensores de oficio? Pero no tienen recursos. Ese también nos estamos enfrentando en este momento con que no tenemos recursos, porque hoy sí hubo un recorte presupuestal importante. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en el Instituto de la Defensoría? Sí, tenemos menos presupuesto, pero lo que estamos haciendo es utilizar mejor los recursos. Estamos haciéndonos más eficaces. Entonces, no necesariamente necesitamos más defensores, necesitamos defensores más eficaces. Por ejemplo, estamos ya ahorita estableciendo algo para que los defensores puedan consultar sus asuntos y presentar sus promociones en línea. No tenían correo electrónico los defensores porque no lo usaban. Entonces, si tú haces que estos defensores puedan trabajar en línea, vas a hacerlos mucho más eficientes. No es tanto un problema de más defensores, sino de hacer un trabajo más moderno y más eficiente. Sí, pero que la carga es la carga. ¿Cuántas cosas llevará un defensor de oficio? No tengo el dato en este momento, pero son una barbaridad. Son una barbaridad. Pero si estás mal organizado, peor, y estás usando un sistema pues de hace 100 años, pues es muy complicado. Si modernizas, si tienes una posibilidad de poder hacer las cosas con mucha mayor agilidad, entonces creo que con los defensores de oficio que tenemos vamos a prestar un buen servicio. Serán? No tengo el dato en este momento, Joaquín. Sí, por ejemplo, si me hablas a mí de jueces, pues te puedo decir, somos cerca de 1.500 juzgadores federales, pero no tengo claro ahorita el tema de los defensores de oficio, porque también tenemos un caos administrativo. Todo lo que estoy en este momento es tratando también de ver dónde se encuentra cada quien, porque lamentablemente nos encontramos con el problema de que hay plazas que que estaban supuestamente generadas para defensores, que no estaban propiamente por un defensor, sino estaban por gente que estaba ocupando una plaza que no correspondía al trabajo que estaban desempeñando. Entonces estamos haciendo, digamos, una auditoría de cómo está todo el instituto para poder tener claro con cuántos defensores efectivamente utilizamos, porque si damos cifras, resulta que después sí nos hemos encontrado, digamos, con aviadores recomendados en varias partes del Poder Judicial. No me digas. Sí, pues esa es nuestra realidad con la que estamos combatiendo. Bien. Bueno, Arturo, pues la verdad es que yo te aprecio mucho. Sé que tienes que hacer, ya vi la hora. Sí, yo te aprecio mucho que hayas aceptado venir esta tarde a este espacio. Me parece un extraordinario ejercicio poder hablar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y espero que en su momento nos podamos reunir otra vez. Con mucho gusto, Joaquín. Gracias por la invitación, y la verdad que, como siempre, un gusto platicar contigo y con tu auditorio, y siempre estaré a tus órdenes. Te voy a hacer una confesión. Es la primera vez en mi vida que puedo entrevistar a un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en más de medio siglo. Pues me siento muy honrado por eso. No, lo que te hablo es que del cambio que hay ahora, ¿sí? En más de 50 años de oficio es la primera vez que puedo entrevistar así a un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues creo que hace falta que los ministros nos acerquemos más a la sociedad para poder platicar estos temas y tratar de encontrar un canal de comunicación
con la gente que nos permita ser más útiles y cambiar la percepción que muchas veces es negativa hacia nosotros. Pues me da mucho gusto que haya salido de la Torre de Marfil, que por cierto sigue bloqueada, ¿no? Sí, sigue bloqueada. Ya les dijo el presidente que ya suelten ese bloqueo, pues ni hablar ni con el presidente de la República. Muchas gracias, Arturo. Al contrario, Joaquín, gracias mucho, de verdad. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Voy a unos anuncios de volada.